Pablo, muy buenas tardes a todos. Eh, Hoy quiero presentarles a la doctora Luisa. Luisa es residente de segundo año de nuestro programa acá del CES. Luisa ha sido hasta ahora una residente muy juiciosa, entonces seguro que aquí le va a ir muy bien. Luisa, adelante. Luisa, Eh, una cosita antes de empezar, por si hay profes aquí que están en el chat de intensivistas, Pablo, qué pena para que porfa nos hagan el favor de contestar esa encuesta que estamos haciendo sobre TEC graves con la idea de que en algún momento podamos como trabajarle a unas guías pues a ver cómo estamos en el monitoreo de TEC y si en algún momento podemos sacar algo pues como nacional. Gracias y adelante Luis. Profesor, muchísimas gracias por la presentación. Como ya lo mencionó el doctor Mauricio, mi nombre es Luisa Fernanda Vélez, soy residente de cuidados intensivos pediátricos de la Universidad CES y el día de hoy les voy a hablar de farmacocinética del paciente con enfermedad renal. El contenido que les ofrezco para el día de hoy va a ser algo de generalidades, principios de farmacocinética, farmacocinética en el paciente con función renal alterada, dosificación del paciente con función renal alterada y por último unas conclusiones finales. Hablando algo de generalidades, hoy en día se conoce que la enfermedad renal es una comorbilidad que es cada vez más frecuente, sobre todo en nuestros pacientes hospitalizados, pues estos se ven expuestos a una gran cantidad de factores que producen una gran carga en el riñón, generándole lesiones secundarias. Y una vez que se altera la función renal, se nos va a alterar la farmacocinética de muchos fármacos. ¿Por qué? Porque un cambio en la farmacocinética nos va a alterar la exposición al mismo y va a predisponer al paciente a una sobredosis, generándole efectos tóxicos o una subdosificación, llevándolo al fracaso terapéutico. Por ende, los conocimientos de la farmacocinética nos van a permitir en el paciente con enfermedad renal intentar personalizar los regímenes de dosificación, tratando de disminuir los efectos adversos que tenemos o que tienen nuestros pacientes al administrar los medicamentos. Como mencionamos en charlas previas, la farmacocinética subyace en la prescripción racional de medicamentos y se conoce por el estudio de la disposición de los fármacos en el cuerpo y se centra en los cambios en la concentración plasmática de los mismos. A su vez, como vemos reflejado en esta gráfica, la farmacocinética se va a centrar en los procesos fisiológicos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y para recordar unos principios básicos fundamentales para el desarrollo de esta charla, conocemos con respecto a los procesos de absorción y distribución que los fármacos se van a distribuir de forma rápida a los tejidos altamente perfundidos como el riñón, lo que va a permitir un inicio de acción mucho más rápido. Segundo, casi todos los fármacos se van a unir de forma reversible a las proteínas plasmáticas y el grado de unión va a depender de la afinidad que tenga este fármaco a la unión a proteínas y esto puede variar de un 10 hasta un 99%. Y por último, los procesos de metabolismo y excreción van a ser responsables de la disminución de la concentración plasmática del fármaco a través del tiempo. ¿Y por qué son importantes estos principios y parámetros farmacocinéticos? Porque son los que nos van a ofrecer la relación que existe entre el régimen de dosificación y el efecto del fármaco. Como vemos en esta imagen, que refleja el perfil de concentración-tiempo de un fármaco, nos va a dar principalmente los efectos netos de los procesos farmacocinéticos después de la administración de un fármaco. Como vemos aquí, vamos a tener un tiempo de absorción que va a variar si el fármaco es administrado de forma oral o intravenosa o subcutánea. Vamos a tener un tiempo máximo en el cual vamos a alcanzar una concentración máxima y vamos a tener un tiempo de eliminación en el cual se disminuye el 50% de la concentración del fármaco, conocido como la vida media del mismo. Ahora, los efectos que va a tener el fármaco en el organismo se van a reflejar en el área bajo la curva sombreada que vemos acá. ¿Qué es esta área sombreada que vemos acá? Entonces, la cuantificación de los cambios en la farmacocinética, tanto
para el aclaramiento del fármaco como para el volumen de distribución, nos va a permitir ajustar el régimen de dosificación con cierta precisión para lograr maximizar la probabilidad de que se logre un perfil concentración-tiempo deseado del fármaco. Otros conceptos que debemos tener claro a la hora de administrar estos fármacos es la biodisponibilidad absoluta, que se define como la fracción del fármaco que llega a circulación sistémica después de ser administrados y se va a calcular dependiendo del área bajo la curva del fármaco administrado de forma oral versus el área bajo la curva del fármaco administrado de forma endovenosa. Con respecto al volumen de distribución, es el parámetro que va a relacionar la concentración de un fármaco en el plasma con la cantidad total del fármaco en el organismo y va a estar determinada por la concentración máxima del fármaco, por la dosis y por la biodisponibilidad del mismo. Y no solo va a depender de la masa corporal, sino que también va a depender de la composición corporal, la relación que existe entre el agua corporal total y el tejido adiposo. Con respecto al aclaramiento, se define como el volumen de sangre que se elimine de un fármaco en un periodo de tiempo dado. Y el aclaramiento, a su vez, va a determinar la tasa de dosis de mantenimiento de un fármaco necesaria para alcanzar una concentración plasmática objetivo. El aclaramiento, a su vez, puede ser renal o puede ser no renal. Como lo vemos en la siguiente gráfica, un fármaco, por ejemplo, que tiene solo aclaramiento renal, como lo vemos representado aquí en la línea azul, a medida que vaya cayendo la tasa de filtración glomerular, se va a ir disminuyendo de forma proporcional el porcentaje de aclaramiento de dicho fármaco. Versus un fármaco que no depende del aclaramiento renal, vemos que no va a estar alterado por la disminución de la tasa de filtración glomerular. Y aquellos que tienen aclaramiento renal como no renal, como lo vemos aquí en la línea roja, vamos a ver que va a caer el porcentaje de aclaramiento, pero no a la misma velocidad que cae con los fármacos que solo son aclarados a nivel del riñón, ya que van a tener efecto de otros órganos. Otro punto importante que debemos tener en consideración es que nosotros trabajamos con pacientes pediátricos y los pacientes pediátricos van a tener un efecto que va a depender de la edad en la cinética y la dosificación de los fármacos. Como vemos en esta imagen, la función renal va a depender de las comorbilidades que tenga nuestro paciente, del tratamiento que reciba nuestro paciente, de los factores ambientales y del grado de maduración renal. Recordemos que al nacer vamos a tener en promedio entre un 25 a un 30% de la maduración renal de un adulto. Y esta se va a alcanzar, como vemos en esta gráfica, a medida que vamos creciendo. Se considera que un paciente alcanza en promedio el grado de madurez de un adulto alrededor de los 12 meses de edad. ¿Y qué efectos entonces va a tener la farmacocinética relacionados con la maduración y el desarrollo de órganos en niños? Pues vamos a tener diferentes absorción, ya que, por ejemplo, los neonatos o los infantes van a tener un pH gástrico aumentado, un basamiento gástrico aumentado, van a tener disminución de la actividad de las enzimas gástricas, disminución de la excreción de sales biliares, lo que nos va a llevar a un efecto variable en el rango de absorción de muchos medicamentos. Con respecto a la distribución, los infantes van a tener mayor volumen corporal total, una disminución de la grasa corporal total, una disminución de la masa muscular total y una disminución de las proteínas transportadoras, lo que nos va a llevar a una disminución en la fracción en que las drogas se unen a las proteínas transportadoras, resultando en un incremento aparente del volumen de distribución y un incremento de la toxicidad del fármaco. Con respecto al metabolismo, también va a existir una disminución de las enzimas del citocromo P440 y de la glucuronidación de los fármacos, llevando a una disminución del metabolismo, llevando a un aumento de la vida media de muchos fármacos. Con respecto a la eliminación, al tener una maduración renal disminuida, nos va a llevar a una disminución del aclaramiento de muchos fármacos. Pero ahora, entonces, ¿cómo va a afectar la función renal deteriorada a la farmacocinética y a la respuesta de los fármacos en pacientes pediátricos? Recordemos que a pesar de que los riñones solo constituyen un 0.5% del peso corporal total, van a recibir el 25% del gasto cardíaco total.
Entonces no sorprende que los medicamentos puedan dañar el riñón y que la enfermedad renal afecte la respuesta de muchos fármacos. Y esta afección no solo va a estar en la parte de excreción del medicamento, sino que también va a comprometer la parte de absorción, de metabolismo, de distribución y de eliminación renal. Y a su vez, esta va a depender de si nuestro paciente está en una enfermedad renal crónica o en una lesión renal aguda. Y va a requerir un enfoque de dosificación diferente para cada escenario. Con respecto a la lesión renal aguda, va a ser la complicación más frecuente de nuestros pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, el ajuste de la dosis de los fármacos va a ser complicado debido a múltiples cambios en la fisiología, que incluyen una disfunción multiorgánica y una alteración del volumen de distribución, debido a que en las fases iniciales de reanimación va a existir un equilibrio positivo de líquidos. Aquí tenemos como ejemplo clásico un paciente séptico que lleva una alteración renal secundaria. En las fases iniciales de reanimación vamos a llevar al paciente generalmente a un balance hídrico positivo, lo que nos va a afectar la exposición al fármaco. También vamos a tener una disminución del aclaramiento renal del fármaco y esto nos va a afectar la dosis de mantenimiento. Generalmente hay que reducirlas. Y por último, la eliminación y la distribución del fármaco van a variar en periodos muy cortos de tiempo, lo que nos va a hacer difícil cuantificar la tasa de filtración glomerular, ya que estos cambios, por ejemplo, en la creatinina, van a ir por detrás de los cambios de la tasa de filtración glomerular, y terapias como los líquidos intravenosos o la terapia de reemplazo renal van a disminuir temporalmente la concentración de creatinina plasmática, lo que nos puede subestimar la gravedad de la lesión renal y llevar a dosificar mal a nuestro paciente. Con respecto a la enfermedad renal crónica, a diferencia de la lesión renal aguda, va a haber una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular, de modo que la función renal es razonablemente más estable durante semanas o meses, lo que nos va a permitir aplicar de forma más fácil los principios de la farmacocinética. Con respecto a la absorción, los niveles altos de urea van a llevar, por ejemplo, que la ureasa plasmática, la ureasa gástrica, aumente los niveles de amonio, lo que nos va a llevar a un aumento del pH gastrointestinal, y a su vez esto nos va a llevar a una disminución de la absorción de fármacos que se absorben mejor en pHs ácidos, como por ejemplo las sales de hierro, el ácido fólico o la cloxacilina. También vamos a tener mayor cantidad de fármacos que se absorben mejor en pH alcalino, activos en circulación sistémica, con una mayor biodisponibilidad de compuestos lábiles a ácidos. También vamos a tener una biodisponibilidad reducida a los ácidos débiles. Con respecto a la distribución en los pacientes con enfermedad renal crónica, vamos a tener una disminución del metabolismo hepático en el efecto del primer paso, lo que nos va a llevar a una mayor cantidad de fármaco activo en circulación sistémica. También vamos a tener en cuenta que estos pacientes van a cruzar con edema y ascitis, lo que nos va a llevar a un aumento del volumen de distribución de fármacos altamente solubles en agua, lo que disminuye la exposición al mismo. Otro punto importante en la distribución va a ser que aquellos pacientes con niveles de urea elevados en sangre, como vemos aquí en la imagen, van a perder esa afinidad o esa unión a las proteínas transportadoras, lo que nos va a llevar a un aumento de la fracción libre del fármaco, en especial un acúmulo de ácidos orgánicos, llevando a una disminución de la unión de muchos ácidos, pero esto solo tiene importancia en aquellos fármacos con una unión de proteínas mayor al 70% con volúmenes de distribución bajos. En esta tabla les traigo algunos ejemplos de los fármacos que son afectados en este proceso, como por ejemplo el ácido valproico, los barbitúricos, algunos antibióticos como las cefalosporinas, la diclosacilina, las penicilinas, también los diuréticos de asas, algunos anticonvulsivantes como la fenitoína y el fenobarbital, y los anticoagulantes como warfarina van a estar afectados en este ítem. Con respecto al metabolismo, también va a haber afección en la parte de la fase 1 y la fase 2 del metabolismo hepático. Al elevarse las toxinas urémicas, se va a ralentizar la velocidad de las reacciones de reducción e hidrólisis.
También se va a reducir en aproximadamente un 50% de las isoenzimas del citocromo P440 y se nos va a reducir la glucuronidación, lo que nos va a llevar a una reducción de los fármacos tanto liposolubles como hidrosolubles, llevando a un acúmulo de drogas activas y por ende eventos adversos de la administración de estos fármacos. Como vemos aquí en esta tablita, un estudio publicado por Nolling y colaboradores, podemos ver que, por ejemplo, la warfarina se va a disminuir aproximadamente en un 50% la isoenzima CP2C9 del complejo enzimático hepático. Con respecto a la eliminación, conocemos que el riñón va a ser el responsable de la eliminación de una gran cantidad de fármacos, xenobióticos no farmacológicos y compuestos endógenos. ¿Cuál va a ser entonces el papel del riñón en la eliminación de fármacos? Como vemos en esta gráfica, con respecto al aclaramiento renal van a haber influencia de 3 factores. Uno va a ser la filtración glomerular, que va a ser el primer paso para la excreción renal del fármaco y va a depender del tamaño de la molécula, ya que el fármaco libre va a ingresar de forma más rápida a ser filtrado. La unión a proteínas, la carga molecular, el flujo sanguíneo renal, la edad de nuestro paciente y si tiene o no una enfermedad renal avanzada. Por ejemplo, si un fármaco tiene una fracción grande unida a proteínas plasmáticas como la warfarina, tendrá una tasa de filtración glomerular baja. También vamos a tener en cuenta la parte de la secreción del fármaco, que esta va a ser independiente de la unión del mismo a proteínas y va a depender del flujo sanguíneo renal, va a depender de la competencia entre el sustrato elegible para un mismo transportador y la concentración del fármaco. Y por último, vamos a tener una fase de reabsorción que puede ser por difusión pasiva a través de un gradiente de concentración o a través de difusión activa. Estos 3 componentes van a determinar la eliminación del fármaco a nivel del riñón. ¿Y cómo podemos calcular esto? Pues la tasa de filtración glomerular, que se calcula midiendo la velocidad a la que el riñón elimina una sustancia de la sangre, es actualmente el marcador más comúnmente utilizado para la dosificación de medicamentos. Sin embargo, no es el único que deberíamos tener en cuenta, ya que deberíamos tener en cuenta también los transportadores renales, que van a desempeñar un papel importante en la eliminación de fármacos y sus metabolitos. Por ejemplo, los fármacos con alto peso molecular y que se unen de forma grande a proteínas plasmáticas como la furosemida no se van a eliminar de forma eficaz mediante filtración glomerular, pero pueden eliminarse eficazmente por el riñón a través de la secreción tubular. Entonces, ¿qué va a pasar en un paciente con enfermedad renal? Como vemos en esta gráfica donde compara la administración de gentamicina en un paciente con función renal normal, que está representada por la línea continua roja, vemos cómo a través del tiempo las concentraciones se van a mantener en rangos terapéuticos, versus aquellos pacientes con función renal alterada, que está representado por la línea discontinua. Vemos que a través del tiempo van a ir aumentando de forma progresiva las concentraciones del mismo, llevándolo a niveles tóxicos. También otros parámetros que hay que tener en cuenta en un paciente con enfermedad renal va a ser el volumen de distribución y la disminución de más del 50% de la tasa de filtración glomerular. Como vemos en un paciente con aclaramiento renal disminuido de más del 50%, como lo hemos representado en la curva roja, versus aquellos que tienen doble volumen de distribución, se van a tornar, pero las concentraciones van a variar a través del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar si a un paciente, por ejemplo, como vemos aquí en la gráfica B, no ajustamos las dosis de los medicamentos y las seguimos dando por horario? Si nuestro paciente tiene una disminución del 50% del aclaramiento renal, va a aumentar de forma progresiva las concentraciones tóxicas del fármaco, como lo hemos representado aquí en la curva roja. Y aquellos que tienen alteración del volumen de distribución, también va a ir aumentando los niveles tóxicos del medicamento con el pasar del tiempo, pero a menor medida que aquellos que tienen una disminución del aclaramiento renal. ¿Qué deberíamos hacer? Lo recomendable sería ajustar el tiempo de dosificación. Entonces, si aumentamos el intervalo en el que se dan las dosis, como lo vemos acá, podemos mantener concentraciones en niveles esperados. ¿Qué va a pasar si esas entonces concentraciones se aumentan? Vamos a tener metabolitos tóxicos. ¿Cuáles son los principales ejemplos que le traigo? Por ejemplo, la morfina nos va a llevar a estados de coma más rápido. La meperidina nos va a llevar a estados de convulsiones. El alopurinol nos va a llevar a estados de necrólisis epidérmica.
la glibenclamida a hipoglicemia y la ciclofosfamida a estados de inmunosupresión. Entonces, ¿cómo debemos prescribir en un paciente con enfermedad renal? La clave va a estar en tener un enfoque racional en el que tengamos en cuenta los principios farmacocinéticos previamente mencionados, las propiedades intrínsecas del fármaco y las individualidades de cada paciente, ya que los fármacos en un paciente con enfermedad renal pueden exacerbarla, por ejemplo, los aminoglicósidos, pueden ser ineficaces, como por ejemplo los diuréticos tiacídicos, o pueden ser potenciados, como por ejemplo cuando administramos gentamicina. Por ende, las directrices que se recomiendan hoy en día para la dosificación de fármacos en insuficiencia renal son: primero, se debe estimar la tasa de filtración glomerular. Segundo, se debe determinar el porcentaje de fármaco eliminado por el riñón. Tercero, se debe hacer un ajuste de la dosis del medicamento o la frecuencia del intervalo de dosificación. Cuarto, debemos tratar siempre que sea posible monitorear la respuesta terapéutica y las reacciones adversas. Y por último, debemos realizar un seguimiento terapéutico de los fármacos cuando éste esté disponible. Idealmente, en un mundo ideal, sería que cada fármaco que nosotros administremos tuviera una guía de administración por cada tasa de filtración glomerular que varíe, como la que les traigo en este ejemplo utilizada en el Hospital de Garra. Sin embargo, no todos los medicamentos tienen esta guía terapéutica, sobre todo en la edad pediátrica, que muchos de los medicamentos que usamos y las dosis que usamos son extrapoladas de adultos. Por ende, debemos hacer un diseño racional de regímenes de dosificación basándonos en los principios farmacocinéticos, con el fin de alcanzar un objetivo terapéutico. Aquí vamos a tener en cuenta la dosis de carga, que es una dosis inicial deliberadamente mayor que se administra a un paciente para alcanzar rápidamente una concentración objetivo. ¿Esta dónde la vamos a hacer? En pacientes en los cuales hay un volumen de distribución aparentemente expandido, como aquellos con síndrome nefrótico o aquellos con estado séptico. Y la dosis de carga no va a depender del aclaramiento renal del medicamento. La forma en que la vamos a calcular va a ser la concentración objetivo por el volumen de distribución y por la biodisponibilidad del fármaco. Con respecto a la dosis de mantenimiento, la vamos a usar en aquellos pacientes que requieran multidosis y esta no va a depender del aclaramiento. Para calcularla va a depender si el medicamento lo vamos a colocar en infusión continua, y aquí vamos a tener en cuenta el aclaramiento del fármaco y el objetivo de concentración, o si lo vamos a administrar en multidosis, y aquí vamos a depender de la dosis en miligramos del mismo y el intervalo de dosis a usar. Como vemos en esta gráfica, a un paciente que le administramos una dosis de carga, que es representado por la línea roja, vemos cómo alcanza de forma más rápida la concentración deseada del fármaco, versus aquellos que no se le administra una dosis de carga, representados por la línea azul. Otro ítem importante que hay que tener en cuenta al dosificar a nuestro paciente va a ser la vida media de cada fármaco, ya que al aumentar la vida media del mismo, se van a aumentar de forma progresiva las concentraciones tóxicas del mismo. Como lo vemos en esta gráfica, aquí tenemos un fármaco que tiene una vida media de aproximadamente 4 horas versus un fármaco que tiene una vida media de 24 horas. Al administrarlo, vemos como el que tiene una vida media de 24 horas va a aumentar a través del tiempo de forma progresiva las concentraciones tóxicas. Esto también lo debemos tener en cuenta al dosificar a nuestro paciente. Entonces, con respecto al ajuste de dosis, la dosis inicial generalmente es innecesaria, ya que se supone que el volumen en el que se distribuye el fármaco debe ser el mismo en el sujeto urémico que en el sujeto sano. Y hay excepciones a esta regla, como por ejemplo la digoxina, la cual se va a contraer en pacientes urémicos debido a una alteración de la unión del fármaco al tejido. Y con respecto a la dosis de mantenimiento, podemos reducir la dosis administrada o alargar el tiempo entre dosis. ¿Y de qué va a depender esto? De si el medicamento es concentración dependiente o tiempo dependiente. Si el medicamento, como vemos acá en la imagen, es tiempo dependiente, la dosis administrada podemos, disminuir la dosis, pero la frecuencia mantenerla igual, versus aquellos pacientes o aquellos fármacos, perdón, que son concentración dependiente. Aquí con estos debemos mantener una dosis igual y lo que vamos a
variar va a ser el intervalo de dosificación para mantener una concentración máxima similar y evitar la acumulación del mismo. Como regla general, les traigo algunas recomendaciones. Primero, los fármacos que se eliminan en parte por vía renal y en parte se metabolizan, podemos administrar una dosis inicial normal y modificar la dosis de mantenimiento o el intervalo de dosis a la luz de lo que se conoce sobre la función renal de nuestro paciente y las propiedades del fármaco. Segundo, a los fármacos que se metabolizan total o parcialmente a productos inactivos, podemos administrar una dosis normal. Y tercero, los fármacos que se excretan completa o en gran medida por el riñón o los fármacos que producen metabolitos activos eliminados por vía renal, podemos administrar una dosis inicial normal o una dosis ligeramente reducida y reducir la dosis de mantenimiento o alargar el intervalo de dosis en proporción a la reducción del aclaramiento de creatinina. ¿Y cuándo debemos entonces realizar un ajuste del régimen de dosificación habitual? La FDA recomienda que se deben realizar ajustes si la eliminación del fármaco disminuye en un 50% o si la excreción renal del fármaco es mayor al 30%. Y para aquellos fármacos que tengan una eliminación menor al 30%, pero que sean metabolizados principalmente por el hígado, por el riesgo de aumento del efecto farmacológico, eventos adversos, como es el caso de la morfina. La morfina se metaboliza a morfina 6-glucurónico, que es hasta 360 veces más potente que el fármaco original. Entonces, en estos pacientes debemos hacer un ajuste de la dosis. También en aquellos que tengan una duración de la terapia prolongada, debido al riesgo de aumentar el daño renal. Lo ideal sería comenzar poco a poco y avanzar lentamente para poder evaluar los efectos que tiene el fármaco en nuestro paciente. Sin embargo, no todos podemos aplicar esta regla, ya que los pacientes, por ejemplo, con choque séptico, que necesitan una terapia antibiótica que actúe de forma rápida, no vamos a poder utilizarla. También tenemos otros criterios propuestos por el grupo de tratamientos extracorpóreos en intoxicaciones. Ellos que recomiendan ajustar la dosis cuando la tasa de filtración cae por debajo de 45, o si estamos ante una lesión renal aguda, etapa 2 o 3, o cuando la creatinina plasmática es superior a 2 veces de lo normal para la edad y el peso en niños sin una concentración basal de creatinina plasmática, o cuando nuestro paciente está con oligoanuria. Ya cuando nuestro paciente está sometido a una terapia de reemplazo renal, es importante que ésta se considere en la fórmula de aclaramiento. Como vemos en la imagen, el aclaramiento va a depender de la parte renal, de la parte no renal, y aquí entran las terapias de reemplazo renal a jugar un papel importante. Y la eficacia va a depender de las características físico-químicas del fármaco y las características del procedimiento de diálisis. Sin embargo, solo aproximadamente el 20% de los medicamentos que utilizamos con frecuencia en niños que requieren una terapia de reemplazo renal van a tener pautas de dosificación para todos los grupos de edad. Por ende, la dosificación correcta de medicamentos en pacientes en UCI sometidos a terapia de reemplazo renal puede ser extremadamente desafiante debido a la combinación que hay entre la farmacocinética alterada en las enfermedades críticas y la dinámica de prescripción que implica los pacientes que están sometidos a esta terapia. Como vemos en este estudio multicéntrico publicado en el 2015 en el Critical Care por Darren y colaboradores, cuyo objetivo era evaluar la variabilidad del aclaramiento renal y el volumen de distribución de los antibióticos en pacientes críticos en terapia de reemplazo renal. Como vemos en esta gráfica, para los medicamentos evaluados como la ciprofloxacina, el meropenem, la piperacilina tazobactam o la vancomicina, va a haber mucha variación tanto para el aclaramiento como para el volumen de distribución, lo que por ende nos resalta este estudio la importancia que es individualizar la dosificación de los medicamentos en función de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas del medicamento, así como la modalidad de diálisis que utilicemos. En cuidado crítico, usualmente la modalidad de diálisis que usamos va a ser la terapia de reemplazo renal continua. Y para dosificar con precisión un medicamento en terapia de reemplazo renal continua debemos tener en cuenta las siguientes ítems. 1. Las características físico-químicas del peso molecular. La unión a proteínas. Por ejemplo, si tiene una alta unión a proteínas, el fármaco mayor o igual a 80% va a tener menos probabilidad de ser eliminados. Segundo, la carga.
ya que los fármacos catiónicos van a tener menos probabilidad de ser eliminados. El volumen de distribución, ya que aquellos fármacos que tengan un volumen de distribución mayor o igual a 0.7 litros por kilo van a tener menos probabilidad de eliminarse. La solubilidad en agua, ya que los medicamentos que tienen baja solubilidad en agua van a tener menos probabilidad de eliminarse. Y un patrón al dosificar antibióticos, debemos tener muy en cuenta la actividad bactericida y la presencia de ioduración del efecto post-antibiótico. Por ejemplo, aquellos pacientes que tengan un volumen de distribución bajo, un peso molecular bajo, baja unión a proteínas y alta solubilidad en agua van a ser eliminados de forma rápida en los métodos convectivos, sin embargo, no en los difusivos. Y eso también debemos tener en cuenta en nuestros pacientes. Con respecto a las terapias de reemplazo renal intermitente, la eliminación de los medicamentos va a ser o se va a ver más afectada por el volumen de distribución, pero en términos generales van a tener las mismas propiedades que influyen en la dosificación de los medicamentos en terapia de reemplazo renal continuo. Otro ítem que debemos tener en cuenta es la tasa de eliminación extracorpórea, ya que en los pacientes con terapia de reemplazo renal continuo va a haber un equilibrio constante del fármaco entre los tejidos y el plasma, lo que va a permitir una mayor eliminación del fármaco en contraste con las terapias de renal intermitente, las cuales la tasa de eliminación extracorpórea del fármaco excede el equilibrio de los tejidos, conduciéndose a un efecto rebote, lo que nos puede aumentar los efectos tóxicos del mismo. La eliminación, a su vez, va a depender el tiempo de la terapia, el volumen eliminado, la frecuencia de la terapia y las propiedades físico-químicas del fármaco. Y un enfoque práctico que podemos tener en cuenta en este tipo de terapias puede ser administrar tratamientos que se eliminen durante la diálisis luego que se realice esta, o podemos tolerar concentraciones más bajas durante la diálisis. Con respecto a la modalidad de diálisis peritoneal, va a ser la forma más ineficiente de diálisis para la eliminación de medicamentos, ya que una prescripción típica de diálisis peritoneal tiene como objetivo un aclaramiento de urea cercano a 10 mililitros por minuto. Y dado que casi todas las moléculas de los fármacos son más grandes que la urea, se esperaría que la eliminación del fármaco fuera baja. Por ende, estos pacientes se deben tener un monitoreo estricto de los efectos adversos de la administración del fármaco. Debemos someterlo a un control de nivel cuando sea posible. Por ende, el gol estándar para dosificar a nuestros pacientes que tienen función renal alterada va a ser un monitoreo terapéutico del fármaco con el objetivo de confirmar que se alcancen las concentraciones esperadas. Es indispensable, sobre todo aquellos pacientes que utilizamos terapia antimicrobiana, ya que como ventaja nos van a guiar la administración de una terapia farmacológica individualizada, pero como complejidad vamos a tener que es indispensable que se tome la muestra en el momento adecuado, ya que si se toma en un momento que no es apropiado, nos puede alterar los resultados. Y ya por último, para concluir, tengo que el grado de enfermedad renal no es el único predictor de la magnitud del cambio en el metabolismo de los fármacos, ya que estas modificaciones también van a estar relacionadas con la etiología de la enfermedad renal. Por ende, prescribir a pacientes con enfermedad renal se requiere un conocimiento sobre el fármaco, el alcance de la fisiología alterada del paciente y los principios farmacocinéticos que van a influir en el diseño de los regímenes de dosificación, y no tener en cuenta el efecto que genera la enfermedad renal al diseñar el régimen de dosificación de los medicamentos nos va a llevar a que el paciente tenga un fracaso terapéutico o que tenga efectos tóxicos derivados de la administración del mismo. Y muchas gracias por la participación el día de hoy.